Estimados alumnos, siguiendo con nuestros temas del día de hoy, vamos a seguir con CUMS directo, significado, interpretación y uso de técnicas especiales en inmunomatología. Siempre ha existido la controversia si dentro de las pruebas pretransfusionales o dentro de la rutina de la inmunomatología incluir a CUMS directo u autocontrol. ¿Sí? Al final, ustedes deciden si es necesario o no hacer CUMS directo. Pero yo pienso que sí. Yo pienso que sí, es importante la realización, no solamente del autocontrol, sino del CUMS directo. La prueba de antiglobulina directa, o DAT, o CUMS directo, como normalmente lo llamamos, detecta glóbulos rojos sensibilizados. Así de sencillo es. Una definición que a mí me encanta es: el CUMS directo detecta glóbulos rojos sensibilizados in vivo, ¿sí? Porque básicamente eso es lo que buscamos. Pero cuando nosotros hacemos un CUMS indirecto, hacemos una primera fase de sensibilización, precisamente de esos glóbulos rojos, ¿sí? Ya sea en la búsqueda de anticuerpos inesperados o ya sea en cualquier otro de los sistemas que utilizamos, el CUMS indirecto, en identificación, en fin. Pero lo primero que hacemos es precisamente sensibilización en una prueba de aglutinación rutinaria, hacemos primero sensibilización. Entonces, sí que la prueba antiglobulina directa detecta sensibilización en los eritrocitos IgG o componentes del complemento C3b o C3d in vivo, cuando utilizamos un antisuero de CUMS que tiene anti-IgG y anti-C3d. Porque si utilizamos un antisuero que solamente tiene anti-IgG, pues vamos a detectar en la membrana del glóbulo rojo anti-IgG o aquellos que llamamos monoespecíficos, que hoy en día utilizamos una técnica que se llama CUMS directo fraccionado o CUMS directo, ¿sí? Monoespecíficos. Y existen diferentes esquemas comercialmente disponibles, no solamente el antisuero convencional para hacerlo en tubo, sino también algunos fenómenos como la imagen de la derecha, ¿sí? En tarjetas de microcolumna que nos permiten hacer estos estudios con antisueros monoespecíficos. Y podemos establecer IgG, IgM, IgA, C3d, C3c y C3b, que son fracciones del complemento. Incluso estudiar qué subclase de inmunoglobulina puede estar pegada en ese glóbulo rojo, diferenciar entre IG1 y IG3, que son las de importancia clínica, básicamente. ¿Qué técnicas podemos tener? Técnica en tubo, técnica de aglutinación en columna o microcolumna, aglutinación en fase sólida, técnicas de microELISA. Se han descrito algunas técnicas de microELISA, sobre todo para estudios de fenómenos hemolíticos autoinmunes con CUMS directo negativo, que a veces se presenta ese fenómeno. O citometría de flujo. Y ustedes dirán, bueno, citometría de flujo en CUMS directo, sí. Glóbulos rojos fetales, sensibilizados por anticuerpos, ya sean maternos o por anticuerpos anti-D, se estudian por anticuerpos anti-D de la gamma-globulina hiperinmune anti-D en inmunoprofilaxis. Hay una técnica descrita en citometría de flujo precisamente para poder detectar esos glóbulos rojos en enfermedad hemolítica del feto y el recién nacido relacionada con el antígeno D, lo cual es importante tenerlo en cuenta, que también existen técnicas descritas para estudios de glóbulos rojos sensibilizados en citometría de flujo. El significado del CUMS directo positivo generalmente se ha clasificado en varios parámetros para estudiarlos o para mirar qué circunstancias o qué entidades me pueden generar CUMS directo positivo.
La primera de ellas que tenemos es autoanticuerpos contra antígenos eritrocitarios en anemia hemolítica autoinmune, la clásica. Un gran porcentaje, quizás del 95-97% la literatura, otros hablan del 99%, de las anemias hemolíticas autoinmunes nos generan con directo positivo. A los anticuerpos del receptor que reaccionan con antígenos eritrocitarios transfundidos. Generalmente la prueba ideal que yo debo realizar para estudiar la reacción adversa a la transfusión o reacción hemolítica o reacción inmunológica adversa a la transfusión. Porque si yo tengo en las pruebas pretransfusionales un autocontrol o un CUMS directo negativo, en la prueba post-reacción o post-transfusión está positivo, me está haciendo ya el diagnóstico de que hubo un procedimiento. O sea, prueba pretransfusional, CUMS directo negativo y posteriormente en las pruebas post-reacción positivo, ya de una me está indicando de que puedo estar frente a un proceso hemolítico inmune que puede estar mediado por anticuerpos. A los anticuerpos del plasma que reaccionan con antígenos del receptor. El ejemplo clásico que hoy día tenemos está relacionado con el fenómeno adverso a la transfusión de Trali. Y no es otra cosa que es un fenómeno pulmonar relacionado, una congestión pulmonar relacionada con anticuerpos que vienen en el plasma del donante y que actúan contra leucocitos del receptor. Y por lo tanto, esto hace que genere todo un fenómeno congestivo a nivel pulmonar y generalmente muchas veces con características de fatalidad, en la mayoría de los casos con este fenómeno. ¿Qué hemos hecho hoy en día para evitar precisamente la presencia de estos anticuerpos antileucocitarios? Eliminar de la transfusión sanguínea los plasmas provenientes de mujeres o más que todo de mujeres multíparas que pueden tener mayor cantidad de estos anticuerpos antileucocitarios, especialmente anticuerpos anti-HLA. A los anticuerpos del plasma que reaccionan con antígenos del receptor, ya lo mencionamos, Trali. A los anticuerpos maternos que atraviesan la placenta y recubren, a los anticuerpos maternos que atraviesan la placenta y recubren los glóbulos rojos fetales en enfermedad hemolítica del feto y el recién nacido. Esta es la clásica, la que aprendimos nosotros inicialmente, que CUMS directo se lo hacíamos a el recién nacido y el CUMS indirecto se lo hacíamos a la mamá. Buscando que, en primer lugar, madre sensibilizada y en segunda instancia, los glóbulos rojos sensibilizados del bebé por esos anticuerpos maternos que van a... Aquí tenemos la descripción básicamente de un fenómeno, precisamente en la enfermedad hemolítica del recién nacido, en lo cual los glóbulos rojos del bebé están sensibilizados por paso de anticuerpos maternos a través de la membrana trofoblástica de la gestante embarazada, ¿ok? Y eso nos permite identificarlo mediante el suero de CUMS, esos glóbulos rojos sensibilizados. Otra de los fenómenos que podemos tener con CUMS directo positivo está anticuerpos dirigidos contra ciertos medicamentos o drogas que se fijan en la membrana del glóbulo rojo, como es el caso de la penicilina, que lo vemos acá, en esta pequeña imagen que les he colocado. Es sencillamente que yo, las primeras veces que me aplican derivados penicilínicos, puedo generar anticuerpos contra la penicilina o antipenicilina. Y nuevamente, ante una infección, me aplican de nuevo derivados penicilínicos
Generalmente estos derivados penicilínicos se pegan al glóbulo rojo porque tienen receptores para estos medicamentos. ¿Ya? Y si yo tengo, además, he formado la antipenicilina, pues me va a formar un complejo inmune antígeno-anticuerpo en la misma membrana del glóbulo rojo, como lo tenemos acá. Y si a ese anticuerpo además me fija complemento, y hay la cercanía de dos fracciones FC suficientemente cerca, ya me producen hemólisis de esos glóbulos rojos. Y entonces ahí podemos tener un proceso de anemia o de hemólisis generada por anticuerpos. O sencillamente ese glóbulo rojo lleno de este complejo antígeno-anticuerpo es fagocitado o es atrapado por el vaso de hígado y destruido a este nivel. Entonces son los mecanismos más o menos que se pueden presentar de hemólisis mediada por medicamentos, que muchas veces no se tienen en cuenta. Proteínas absorbidas, inmunoglobulinas que se fijan a la membrana alteradas o glóbulos rojos modificados por algunas drogas como la cefalosporina A. ¿Qué puede ser? Y eso está en esta otra imagen, en la cual podemos tener que el medicamento se pega a la membrana del glóbulo rojo y transforma la membrana del glóbulo rojo. Y en esa transformación de la membrana del glóbulo rojo podemos generar un neoantígeno. Y al formar un neoantígeno, mi sistema inmune lo reconoce como extraño y genera anticuerpos contra ese neoantígeno, y ahí está otra causa de destrucción de los glóbulos rojos mediada por medicamentos. Componentes, la otra causa podría ser la relacionada con las cefalosporinas, que especialmente de primera generación, está relacionada que estos medicamentos transforman la membrana del glóbulo rojo, y al transformar la membrana del glóbulo rojo la vuelven como una, yo lo llamo como una melcocha, en la cual se van a pegar todas las mismas proteínas de la persona, inmunoglobulinas, proteínas, y eso genera CUMS directo positivo, el hecho que están pegados. Pero cuando yo estudio eso que está ahí pegado, no me reacciona con nada porque son las mismas que yo tengo y no tienen especificidad de antígeno eritrocitario. Componentes del complemento 9, componentes del complemento o algunas inmunoglobulinas fijadas al glóbulo rojo, posadministración de fármacos como la quinina y fenacetina. Quinina nosotros la usamos mucho en nuestro medio, sobre todo porque es uno de los medicamentos que usamos antimaláricos. Entonces en nuestras zonas cálidas usamos mucho esto. Entonces debemos de tener presente que nos pueden generar CUMS directo positivo, que está relacionado con componentes de algunos IgG y posadministración de estos fármacos nos pueden generar este fenómeno. Ok. Glóbulos rojos recubiertos con IgG pueden aglutinarse con reactivos hiperproteicos y provocar resultados falsos positivos. He colocado precisamente esta imagen o estas dos imágenes que tengo acá, porque precisamente cuando tenemos una muestra, un paciente con estos fenómenos, ya en lo cual todo nos da positivo, ¿sí? Generalmente está relacionado con que la persona está presentando una prueba antiglobulina directa positivo o está presentando un fenómeno de autoaglutinación. Que esto hace que muchas veces imposibilite o facilite la hemoclasificación, o incluso nos puede falsear el rastreo de anticuerpos por presencia de autoanticuerpos. Entonces, fíjate que ahí tenemos dos circunstancias, ¿sí? En primer lugar, mayor problema, la tipificación sanguínea. También podemos tener muchas veces bien claro la hemoclasificación sanguínea, pero debido a que los glóbulos rojos tienen CUMS directo positivo, nos pueden generar
discrepancia precisamente en el estudio de ese antígeno D. Por eso la recomendación en la mayoría de las técnicas que hoy día tenemos es de que a la par con el estudio del antígeno D, como lo mencionamos, se debe correr un control, pero del D. Porque si ese control está positivo, quiere decir que ese glóbulo rojo está sensibilizado y es necesario limpiarlo para realizar el test correctamente y no de pronto ir a cometer un error transfusional. Para eso, precisamente, tenemos técnicas de limpieza, de disociación o de elusión. ¿Y en qué consisten esas técnicas? La capacidad de disociar inmunoglobulina de los glóbulos rojos sin dañar la reactividad de los antígenos de superficie es de un gran valor al permitir que los glóbulos rojos se clasifiquen. Disociación o elusión por calor, hay algunas técnicas descritas para poder limpiar el glóbulo rojo con esta técnica. Disociación con difosfato de cloroquina, también existen comercialmente algunas de estas sustancias estabilizadas para poder usarlas en la limpieza de los glóbulos rojos, al igual que la disociación por heptaglicina ácida. La disociación o elusión por calor. Un resumen de la técnica básicamente se trata es de tomar un volumen de glóbulos rojos, que puede ser 1 centímetro, que presentan prueba de antiglobulina directa positiva, lavarlos 3 veces mejor con solución salina caliente y después de lavarlos, agregar un volumen igual de paquete de glóbulos rojos, más 3 volúmenes similares, o sea, de la misma cantidad del paquete, 3 volúmenes de solución salina. Incubar a 45 grados de 10 a 15 minutos, generalmente recomiendo 15 minutos, agitando y centrifugar y descartar el sobrenadante después de esa incubación. Después de eso, evaluar con CUMS directo. Si el CUMS directo nos sigue dando positivo, repetir el procedimiento hasta 3 veces. Y si el CUMS directo nos da negativo, evaluar los antígenos o hacer la hemoclasificación. Si tenemos un fenómeno hemolítico mediado por aglutininas frías, con un solo procedimiento de lavado como el que estamos describiendo, perfectamente te limpian los glóbulos rojos y te va a permitir hacer la hemoclasificación fácilmente. ¿Ok? Pero si tenemos anticuerpos fríos y calientes, muchas veces es necesario lavar varias veces. E incluso después de la tercera vez, no ha disminuido sustancialmente ese CUMS directo, o sea que de 4 cruces solamente nos bajó a 3 cruces, pues desde luego hay que optar por otro sistema para poder limpiar esos glóbulos. Como alternativa, que era lo que veníamos usando anteriormente y que usamos todavía, es lavar un volumen de glóbulos rojos, un paquete de glóbulos rojos con prueba antiglobulina directa positiva con abundante solución salina, generalmente a una temperatura de 45 grados, varias veces de 4 a 8 veces, mínimo 4 veces, hasta disminuir el CUMS directo. Hemos tenido casos en los cuales hemos hecho hasta 20 o más lavados de esta forma convencional. Pero ahí tenemos 2 alternativas de poder limpiar el glóbulo rojo con técnicas de disociación o de elusión por calor. La disociación por el difosfato de cloroquina, que como les mencionaba es una de las sustancias que hoy en día empleamos para poder limpiar ese glóbulo rojo. Básicamente el difosfato de cloroquina permite la disociación de los anticuerpos adheridos a los glóbulos rojos en una solución isoosmótica de 300 más o menos 20 miliosmoles a un pH 7. El complejo antígeno anticuerpo es fracturado por el difosfato de cloroquina.
mantiene intacta la membrana, permite la determinación de antígenos para hemoclasificación, o también esta técnica se usa en algunos procedimientos de autoabsorción, o sea, para absorber autoanticuerpos. En el lado derecho está un resumen de la técnica que viene y que utilizamos un paquete de glóbulos rojos lavados. Generalmente la recomendación es lavar esos glóbulos rojos incluso con solución salina caliente, 45 grados, para eliminar anticuerpos fríos si existen. Colocar, aquí está en el ejemplo, en una proporción 1:4. 1 de glóbulos rojos, ¿sí? Y 4 de difosfato de cloroquina. En nuestro ejemplo tenemos 0,5 mililitros de paquete de glóbulos rojos, añadir 2 mililitros de difosfato de cloroquina. Incubar a temperatura ambiente hasta 2 horas. La mayoría de colegas utiliza un promedio entre 1 hora, hora y media de exposición de los glóbulos rojos a esta sustancia, con el fin de que limpie ese glóbulo rojo. Una de las partes negativas de esta técnica es que hay que tener cuidado de no dejar esos glóbulos rojos en contacto con el difosfato de cloroquina más de 2 horas, porque puede dañar la membrana del glóbulo rojo o empezar a producir un proceso de hemólisis. Después de haber hecho esa exposición al difosfato de cloroquina, hay que lavar esos glóbulos rojos y obviamente establecer si ese CUMS directo se negativizó o disminuyó en reactividad. ¿Cuál es el punto? Es que el difosfato de cloroquina nos elimina inmunoglobulinas, como bien lo dijimos, que están presentes en el glóbulo rojo, pero no nos elimina, por ejemplo, fracciones de complemento. Entonces el glóbulo rojo me puede seguir presentando CUMS directo positivo, pero está relacionado con fracciones de complemento que no las retira el disfosfato. La disociación con heptaglicina ácida está indicado para el uso en la disociación de IgG en los glóbulos rojos. El método de ácido glicino hepta es el procedimiento a elegir para la clasificación de glóbulos rojos revestidos de haloanticuerpos o autoanticuerpos IgG reactivos al calor. El tratamiento de glóbulos rojos mediante este procedimiento hace que los glóbulos rojos sean incapaces de ser clasificados para antígenos del sistema Kell. Es decir, yo no puedo estudiar glóbulos rojos, antígenos del sistema Kell cuando trato o limpio los glóbulos rojos con esta sustancia. Generalmente siempre relacionamos la glicina ácida con procedimientos de elusión de destrucción de los glóbulos rojos. Este tiene un componente que es el hepta, que permite un medio en el cual el glóbulo rojo no es destruido. ¿Ya? Los únicos antígenos que se han demostrado que no se naturalizan mediante este tratamiento con esta sustancia son los MNS, DC, E grande, C grande, C chico, E chico, o sea, todos los del RH, DAFI-A y KIT, que, dicho sea de paso, son los de importancia clínica que hemos estudiado en clases anteriores. En esta imagen que tenemos, pues es lo que generalmente nos proponemos, que tenemos un glóbulo rojo sensibilizado con inmunoglobulina o factores del complemento, y ahí finalmente podemos, pero más que todo inmunoglobulinas de tipo IgG, y finalmente poder obtener un glóbulo rojo completamente limpio para poder hacer los procedimientos de fenotipificación y de hemoclasificación. Los glóbulos rojos con prueba antiglobulina directa positiva también podemos establecer qué está pegado en ese glóbulo rojo. Se usa mucho, por ejemplo, en una reacción hemolítica post-transfusional para establecer cuál es el anticuerpo que está implicado en esa reacción. Entonces se retira ese glóbulo rojo. En mezcla también de haloanticuerpos también lo utilizamos, pero ahí tenemos
que combinarla con otra técnica que es de absorción y elusión, que describiremos ya en un momento. Las técnicas de elusión o de elusión ácida, hay daño irreversible de la membrana eritrocitaria, porque aquí, ¿qué es lo que nos interesa? No nos interesa conservar el glóbulo rojo, nos interesa lo que está pegado en ese glóbulo rojo. Consiste en que hay que identificar anticuerpos revistiendo glóbulos rojos de pacientes que presentan una prueba antiglobulina directa positiva. También se usa para aislar anticuerpos específicos a partir de suero que contengan múltiples especificidades mediante la absorción in vitro de glóbulos rojos seleccionados, para determinar la presencia de antígenos débilmente expresados en glóbulos rojos tras una incubación anterior con antiserado seleccionado. Este fenómeno de la absorción y de la técnica de elusión, básicamente, para el estudio, para determinar antígenos débilmente expresados, lo veíamos precisamente cuando vimos en subgrupos del sistema ABO o algunos antígenos muy débiles del sistema RHD o del sistema RH en general, en el cual hay que hacer, porque para poderlo demostrar necesitamos hacer estas técnicas de absorción y posteriormente elusión, retirar lo que ha absorbido y frentearlo ante antígenos conocidos. Si yo estoy estudiando un subgrupo de A, por ejemplo, muy débil, pues debo colocar después, con esa sustancia que nos queda finalmente, después de este tratamiento que se llama elugado, ¿ya? Vamos a frentearlo con unos antígenos A conocidos. El estudio del elugado, la presencia de un haloanticuerpo en el elugado, les decía que después de yo hacer el procedimiento de la elusión ácida y separo, después de realizar la técnica, y separo el sobrenadante de los glóbulos rojos destruidos o estromas eritrocitarios, me va a quedar en ese sobrenadante los anticuerpos que yo he fijado o que previamente se fijaron en ese glóbulo rojo. Y entonces, así puedo estudiar la presencia de un haloanticuerpo en el elugado, es sugestiva de una reacción transfusional retardada, de una enfermedad hemolítica del recién nacido o de un autoanticuerpo. Una prueba de antiglobulina directa, positiva, pero que cursa con un elugado no reactivo, puede sugerir la intervención de un fármaco. Ya lo habíamos mencionado que cuando tenemos anticuerpos fijados, pero están relacionados con medicamentos, generalmente no tienen especificidad de antígeno eritrocitario y por lo tanto, sí nos genera CUMS directo positivo, pero si yo estudio esa molécula que está ahí pegada, me va a dar negativa, o sea, no tiene ninguna especificidad de antígeno. Y es cuando sospechamos de que ese fenómeno puede estar relacionado con medicamentos. En los diferentes manuales, especialmente en el manual de la IBB, hay diferentes tablas de más de 50 medicamentos que nos pueden generar CUMS directo positivos, con mayor incidencia en antimicrobianos, que no pueden generar este fenómeno. También es sugestivo de un proceso que comporta en el paciente la presencia de inmunocomplejos, de inmunocomplejos, como por ejemplo paraproteínas. En algunos fenómenos, sobre todo de síndromes de producción de monoclonales de anticuerpos, mielomas múltiples, generalmente sucede eso, no pueden generar CUMS directo positivo, pero está relacionado con algunas inmunoglobulinas incompletas, que hoy las denominamos también, o se están clasificadas dentro de las paraproteínas. Los fenómenos de paraproteínas nos pueden generar, entre comillas, falsos positivos. Son reacciones típicas de antígeno-anticuerpo, pero que no tienen ninguna especificidad y sí nos generan muchas problemáticas en la compatibilidad sanguínea.
Cuando el eluado o eluido contiene exclusivamente un anticuerpo y este es reactivo con todas las células del panel, mostrando en ocasiones una especificidad relativa. Pues ya lo hemos mencionado, el autoanticuerpo viene a generar, generalmente el principal autoanticuerpo que se genera es el autoanti-I, y ese autoanti-I, que lo tiene el 99.9% de las personas, pues nos viene a generar, incluso en las células del panel, nos puede generar reacción positiva en todas las células y a veces con una altísima reactividad. Entonces, para poder descartar y poder establecer si realmente lo que tengo es un autoanti, pues desde luego necesitamos de otro tipo de procedimientos que vamos a describir posteriormente en el estudio de algunos fenómenos hemolíticos que nos envían al laboratorio de referencia o que enviamos a los laboratorios servicios transfusionales que tienen estandarizados estos procedimientos. Ok, estimados colegas, ya vamos a pasar inmediatamente precisamente a ver otros fenómenos, otras pruebas especiales en inmunomatología, sobre todo en el manejo de fenómenos hemolíticos autoinmunes. Muchas gracias.